Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo número 3, el cual está compuesto por Nailan Pozo, Sorielis Mota, Rafaela Berroa, Geandri Rosario y quien les habla, Alessangi Pontiel. En este día estaremos presentándole un tema de mucha importancia, el cual tiene como tema proceso de la evaluación psicológica de la personalidad. La personalidad es un intento de describir, clasificar y explicar todos los elementos del funcionamiento psicológico humano y así saber a qué nos enfrentamos a las acciones de las demás personas. Las personas suelen confundir la personalidad con dos aspectos o términos, los cuales son el temperamento y el carácter. El temperamento es la herencia biológica, el cual se nos hace un tanto difícil de modificar o de cambiar. El carácter es lo que nosotros adquirimos a través de nuestro crecimiento y a medida de que tenemos nuestras vivencias. Y la personalidad es la unión de estas dos. La personalidad es un patrón de conducta que nos caracteriza como la manera de pensar, de sentir o de reaccionar. Nos diferencia de una persona u otra. Tiene una consistencia que a través de esta tenemos en las diferentes circunstancias o situaciones. Describe a la persona con sus valores, su autoconocimiento o su autoeficiencia. Y también se desarrolla a lo largo del proceso de socialización. La evaluación de la personalidad aparece luego de la evaluación de la inteligencia y surge dentro de un modelo según sus rasgos para predecir si cómo una persona va a actuar en diferentes circunstancias o situaciones. Es cuanto. Muy buenas tardes, mi nombre es Rafaela Berroa y el tema que me toca exponer son las fases para evaluar la personalidad. Dentro de estas fases tenemos 5 y la primera es la recogida de información. En esta recogida de información la hacemos a través de técnica, tenemos la técnica de la entrevista. En esta entrevista podemos clarificar cuál es el motivo de la consulta. Normalmente una persona llega donde un especialista de la conducta y cuando el especialista le pregunta cuál es el motivo de consulta, muchas veces la persona le responde, yo vine porque me trajeron, pero otras veces dice, tengo una situación que quiero resolver y por eso estamos aquí. Se hace una historia del evaluado, una historia actual, se generan las hipótesis clínicas, se seleccionan las variables y se seleccionan los instrumentos que se van a aplicar acorde a la situación que queremos resolver. Y luego se aplican esos instrumentos que seleccionamos. En la segunda fase tenemos el procesamiento de la información. Aquí en el proceso de la información se analizan las informaciones que se obtuvieron en la entrevista, se corrigen los test que se aplicaron, se hace una interpretación de los resultados, se formula un diagnóstico, se hacen las conclusiones y las recomendaciones. Luego aquí viene la devolución de la información. En la devolución de la información aquí se redacta y se entrega el informe psicológico. Todo lo que nosotros pudimos obtener en esa entrevista, en esos test psicológicos, todo eso, ahí es que se va a hacer la devolución de la información. Se va a hacer un informe psicológico de todo donde se le va a entregar, se le va a aclarar y se le va a decir al paciente todo lo que está pasando. Entonces, en la cuarta fase tenemos el diseño y aplicación de la intervención. En este diseño, aquí determinamos los objetivos terapéuticos o de cambio. También se eligen las estrategias y la intervención que va a haber durante todo el proceso del tratamiento. Se seleccionan instrumentos de evaluación para darle continuidad en ese tratamiento y se pone en práctica un plan de intervención. Y entonces también se evalúa una evaluación continua en distintos momentos de la aplicación. En la fase 5 está la evaluación de la intervención.
Aquí se hace una evaluación post-tratamiento y se le recomienda al paciente que en 6 meses se le va a intervenir con otra evaluación. Hay unos métodos para evaluar la personalidad y dentro de ellos tenemos, valga la redundancia, que está la entrevista, que es bastante importante. También tenemos lo que es la observación. Entendemos que en la observación podemos descubrir muchas cosas que el paciente quizás no nos quiere decir con sus palabras, pero nosotros a través de la observación podemos descubrir esas cosas. También en la prueba proyectiva y la prueba psicométrica. Los métodos para evaluar la personalidad, está el método experimental, que está basado en el control y la manipulación de la conducta con el fin de lograr una explicación funcional. Tenemos los métodos proyectivos, en donde se muestra a una persona con estímulo ambiguo para que lo describa. Las técnicas proyectivas son muy utilizadas por los psicólogos. Tenemos el método correlacional, que es basado en la observación natural y en el tratamiento estadístico de los datos. Tenemos el método de caso, que es bastante utilizado por nosotros los psicólogos y también por los médicos. Tenemos el método de la entrevista, que es el último, basado en preguntas mentiras. Este método, aquí lo utiliza el psicólogo para ver la verdadera personalidad de la persona y darse cuenta si esta persona trae trauma del pasado y para aquí ver cómo se puede resolver la problemática de este paciente. Es cuánto. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Orielis Mota y le estaré hablando sobre lo que son los principales modelos de estudio de la personalidad. Estos se relacionan con lo que son los métodos que ya mi compañera mencionó. Tenemos el modelo situacionista, el modelo de rasgos o psicométrico, el modelo interaccionista y el modelo psicodinámico. El modelo situacionista, se relaciona con lo que es el enfoque experimental, ya que trabaja con lo que son los datos obtenidos en situaciones experimentales, o sea, externos. Este modelo se basa en lo exterior, en que el individuo va a determinar su conducta dependiendo del ambiente que le rodea y el lugar en el que se encuentre. Por eso dice que esa conducta será siempre aprendida. También tenemos el modelo de rasgos o psicométrico, que se relaciona con lo que es el enfoque correlacional, que se ocupa de las diferencias entre los individuos. Este modelo trabaja con lo que son los instrumentos que se le aplican a cada individuo, o sea, los resultados que se obtienen de esos instrumentos, por ejemplo, los test, los cuestionarios, los informes. De esta manera, entonces, se va a determinar la conducta de este individuo. Este modelo es determinante según la personalidad formada por los rasgos de la personalidad. O sea, en este modelo, lo que la conducta determina es los factores propios, o sea, internos. Por eso también se le llama internalista a este modelo. El otro modelo es el modelo interaccionista. Ya es una combinación de los dos que ya mencioné, el enfoque experimental con el enfoque correlacional, ya que trabaja con datos externos e internos. Alport, él dice que la personalidad tiene que ver, o sea, es el resultado de la herencia, pero también dice que puede ser acompañado del ambiente, o sea, por eso este modelo tiene ambos enfoques. Y por último está el modelo psicodinámico, que ya tiene que ver con lo que es el enfoque clínico. O sea, ya se trabaja más a profundidad con lo que es la conducta. Y trabaja también con lo que son los resultados que se obtienen de las entrevistas que se le aplican, que se le hacen a los individuos.
dependiendo de esos resultados, entonces se va a dar la interpretación clínica. Y al igual que el modelo de los rasgos, este también es internalista, ya que tiene que ver, o sea, la conducta se va a determinar por los factores propios del individuo, internos. Hasta aquí. Muy buenas tardes, mi nombre es Nailan Pozo y le voy a estar hablando sobre la evaluación psicológica y personalidad. Para los psicólogos, la personalidad no es algo interno, sino más bien un patrón observable de conducta organizada que es típico de una persona. La evaluación de la personalidad se desarrolla en dos partes. En parte, desde la investigación sobre las diferentes individuales y de un grupo. Ahí no quiere decir que una de las características individuales nos va a permitir hacer una exitosa evaluación. Se encuentran tres doctrinas pseudocientíficas. Una disciplina pseudocientífica determinada por un conjunto de prácticas, creencias y conocimientos y metodología. Conocimientos y metodología no científica, pero que reclaman dicho carácter. La grafología es donde se analiza la personalidad mediante el estudio de nuestra escritura, que es un tipo de conducta estilística que puede reflejar características de personalidad. La frenología. A finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, el desarrollo de las áreas específicas en el cerebro humano está asociado con ciertas características de la personalidad y trastornos mentales. Entre estos trastornos mentales está relacionado con la protuberancia localizada en ciertas regiones del cerebro, está la afabilidad, la competitividad y la codicia. La fisionomía se interesa en determinar el temperamento y el carácter a partir de los rasgos externos del cuerpo y en especial del rostro. Otro instrumento de la evaluación de la personalidad asociado con la fisionomía es la prueba de Visconti, que se relaciona en el 1884. Galton propuso medir las emociones registrando cambios en el latido cardíaco y la tasa de impulso y evaluar el buen humor y otros rasgos de la personalidad. El primer inventario estandarizado de la personalidad que se aplicó de manera masiva, cuando nos dice de manera masiva, es que la mayoría de estos rasgos de la personalidad se aplicaron en ese entonces. En el 1919, la prueba de la mancha y la tinta Hermann Roche, y en el 1920. Hasta aquí ha sido mi parte. Buenas tardes, mi nombre es Yeandri Rosario y a continuación vamos a conocer algunas técnicas para evaluar la personalidad, las cuales no son más que instrumentos mediante los cuales se recogen los datos referentes a las características psicológicas de las personas estudiadas. Algunas de estas técnicas son la subjetiva. Esta técnica se caracteriza por la información que nos pueda proporcionar el individuo de sí mismo. Algunos ejemplos de estos son las autobiografías, relatar una frase, los dibujos, entre otras. También están las técnicas objetivas. Estas se centran más en la medición de las conductas observables. Se basa en la utilización del método experimental a fin de evitar posibles distorsiones intencionadas en las respuestas, lo que quiere decir que el individuo no es consciente ni descubre el objetivo de la evaluación. Otra técnica muy importante es la evaluación conductual. Esta se realiza con pruebas o test a través de los cuales se miden las características de la personalidad. En esta se eligen estrategias de tratamiento, teniendo en cuenta que los factores que pueden hacer recurrir a la conducta problema.
Tenemos otra técnica muy importante que es la psicofisiológica, la cual se basa en el comportamiento humano y los procesos biológicos y psicológicos, los cuales constituyen un todo. A través de esta se registra la actividad del sistema nervioso central, mientras que al evaluado se le realizan una serie de preguntas. Contamos también con las técnicas electromiográficas. Este es un procedimiento en el que se utiliza para evaluar la salud de los músculos y las células nerviosas. Sus resultados pueden revelar una disfunción nerviosa o muscular. Otra técnica muy importante también son las psicométricas, las cuales son pruebas psicológicas dirigidas a la medición de determinadas formas de comportamiento. Estas son más sencillas, por lo cual son más utilizadas a la hora de hacer experimentos o entrevistas. Continuamos también con las técnicas proyectivas, las cuales son pruebas estructuradas que presentan una serie de estímulos, en donde el sujeto puede interpretar, dibujar o contar una historia, con el objetivo de identificar aspectos inconscientes del carácter cualitativo de la personalidad. Y para tener un manejo adecuado de todas esas técnicas es muy importante la ética. La ética en la investigación se considera como un conjunto de principios que definen lo que es bueno y lo que es malo en la vida humana. De esta forma se protege el bienestar de las personas que están siendo investigadas. Por último, tenemos nuestra reflexión final que nos dice que a pesar de que existen diversas herramientas para evaluar la personalidad, esta no determina que seamos una persona única e inamovible, ya que la personalidad cambia y lo hace en base a las experiencias que vamos viviendo y la manera en la que interpretamos esta situación. Es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias y esperamos que todo lo que hemos expuesto en esta tarde haya sido de mucho provecho y mucho aprendizaje.